Hola mis queridos estudiantes, es un placer para mí nuevamente poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Para el día de hoy quise realizarles este corto video para hacerles un recorderis de las últimas clases que alcanzamos a ver durante este segundo periodo sobre el proceso de la excreción. Y además, para que ustedes, para realizarles o ayudarles a hacer una socialización de los puntos de la guía o de la última guía que fue enviada a ustedes, que es la primera guía del segundo periodo. Esto con el fin de que podamos o que puedan ponerse al día los estudiantes que aún no hacen el envío de la primera guía del segundo periodo de Ciencias Naturales, que es una guía de biología. Luego de este video, pues también les estaré enviando la guía para quienes quieran recordar entonces cuál es la guía que deben hacer entrega en este periodo, o la primera guía de la que deben hacer entrega este periodo. Entonces, en este momento les voy a compartir la presentación para hacerles el recorderis del tema que estamos tratando. Bueno, entonces, espero ya que todos estén viendo en pantalla las diapositivas, la presentación. Déjenme un momento, por favor. Bueno, tenemos que el tema que hemos estado viendo en este segundo periodo, con el cual iniciamos este segundo periodo, es el tema de la excreción. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Karina Viloria, soy su docente de Ciencias Naturales y en este periodo dimos inicio con la primera guía que era acerca de este tema. En la clase estuvimos hablando, o les estuve haciendo una pregunta que era la siguiente: ¿alguna vez has olvidado regar una planta por algunos días y al volver la has encontrado marchita? Bueno, esto se debe a varios procesos. Resulta que las plantas generalmente en su interior, en la formación de su célula, tienen una gran vacuola que es capaz de almacenar agua, pues para realizar sus procesos, ¿cierto? Casi que lo que da vida a las plantas se encuentra en los componentes del agua. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de regar una planta? Cuando dejamos de echarle agüita a las plantas, pues va a suceder lo que les explicaba en la clase anterior en el proceso de ósmosis, ¿cierto? Va a salir el líquido en donde hay menor cantidad de soluto hacia la parte, o va a migrar esa agua hacia donde hay más cantidad de soluto. Entonces, en este caso, la planta va a estar muy hidratada dentro, por fuera no va a haber nada de líquido, no va a haber ese intercambio líquido entre las plantas, entonces por lo tanto la planta va a salir el líquido que está almacenado en ella y se va a marchitar. Entonces, miren lo que nos dice acá. Si ya sabes que el balance hídrico es muy importante para las plantas, cuando les hablo de balance hídrico, les hablo del equilibrio, ¿cierto?, que debe haber en el interior de las plantas, de la parte líquida, con la parte de los solutos, con la parte física, ¿cierto?, que forma la planta. Cuando la planta se marchita es porque el agua se mueve hacia afuera de sus células, provocando que pierda esa presión interna de las plantas, que se conoce con el nombre de turgencia. Entonces, esto es lo que hace que estas plantas se marchiten y se alcancen a ver así como pálidas, ¿cierto? Incluso la planta llega a perder su color. Bueno, esto fue una de las primeras preguntas que hicimos de análisis en el tema.
Entonces, hablábamos de que la excreción es el proceso a través del cual los seres vivos, todos los seres vivos, eliminan esos residuos o desechos que resultan del metabolismo. Entonces, recordemos un poco más atrás de esta parte del metabolismo y del proceso de la nutrición. A través del proceso de la nutrición, entonces tomábamos los alimentos, o los seres vivos toman los alimentos que requieren para poder realizar sus funciones vitales. Estos alimentos, cuando están en el interior de los organismos, entran a ser parte de un proceso de metabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que esos alimentos se transforman en sustancias que puedan entrar dentro de la célula y viajar a los diferentes tejidos para darles esa energía que necesitan para realizar sus funciones vitales. Pero hay una parte de estos nutrientes que no son asimilados, ¿cierto? O que el organismo definitivamente no necesita y que al contrario, si se acumula dentro del organismo pueden llegar a ser tóxicos. Entonces el cuerpo ha alcanzado formas de obtener un equilibrio, ¿cierto? Una homeostasis del organismo dentro de las cuales se puede eliminar esos desechos o esos residuos pues que ya no le sirven al organismo y que al contrario en algún momento le pueden ocasionar daño. Ese proceso se conoce con el nombre de excreción. Entonces, mire, tenemos ejemplos de las plantas cuando ellas realizan su proceso, ¿cierto?, de respiración. Pueden eliminar, o nosotros también, cuando hacemos el proceso de respiración, los seres humanos eliminamos dióxido de carbono y agua, que son sustancias que se producen durante el proceso de la respiración. Hay algunos seres que también eliminan amoníaco y que es un compuesto nitrogenado muy tóxico que se produce por la degradación de las proteínas y por lo tanto debe salir de nuestro cuerpo. Ahora, no sé si ustedes sabrán qué otras sustancias conocen que puedan ser consideradas de excreción. Pensemos unos segunditos. Listo. Muy bien por lo que recordaron que un producto de excreción muy importante de nosotros los seres vivos y sobre todo de los vertebrados, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, es la orina. Otro proceso a través del cual, otro producto de excreción, nosotros los seres humanos, es el sudor. Algunas plantas, ¿cierto? También pareciera como que si estuvieran sudando, estuvieran segregando un producto a través de su tallo, que es conocido también como un producto de excreción, ¿cierto? Algunas gotitas de agua, ¿cierto? O vapores que podemos ver sobre las hojas de las plantas también es conocido como producto de excreción, pues sale porque está en exceso, el exceso que ellas tienen en su interior. Entonces hablábamos de la osmorregulación, que consistía en mantener el equilibrio de la presión osmótica de los líquidos de las células, garantizando que la composición química de estos en el interior de las células y en el líquido intersticial varíe muy poco. Entonces la osmorregulación lo que trata es de tener de equilibrar la cantidad de líquido que está tanto dentro de la célula como por fuera de la célula. Alcanzamos a ver un video sobre ósmosis, entonces acá lo podemos ver muy bien explicado a través del líquido y de estos solutos que están dentro de estos beakers. ¿Cuál va a ser el soluto? ¿Qué tomamos como soluto? Es la parte sólida. Entonces, supongamos que esta parte sólida son unas moléculas o son unos granitos de azúcar, ¿cierto? Estas bolitas que alcanzamos a ver dentro de la parte líquida. Y si observamos este primer beaker, está separado por una membrana semipermeable y de este lado encontramos líquidos con soluto y de este lado encontramos también líquidos con soluto. Pero que alcanzamos a observar que este soluto que está acá en el lado derecho pues está en mucha más cantidad, ¿cierto?, que de pronto el que está acá en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué se hace a través de ese proceso de ósmosis y del proceso de osmorregulación? Lo que pasa es que a través de esta membrana semipermeable comienza a pasar líquido hacia la parte en donde hay mayor cantidad de soluto
para tratar de alcanzar como un equilibrio entre lo que les decía, la parte sólida, que la conocemos como soluto, y la parte líquida que está componiendo o que compone esta solución. Entonces, de esto se trata la ósmosis y es lo que nos llega a explicar muchos de los procesos de excreción y de osmorregulación que realizan los seres vivos. Entonces, teníamos acá un ejemplo con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que ustedes saben que nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Muchos vertebrados que tenemos este proceso de circulación, lo que se encargan de hacer estos glóbulos rojos es de transportar el oxígeno y algunos otros nutrientes a través de la circulación sanguínea. Son muy importantes para nosotros, pues son los que prácticamente también nos sostienen en la vida, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los glóbulos rojos en tres condiciones que se nos pueden presentar. Tenemos el glóbulo rojo en una condición isotónica. Generalmente ellos son así como los ven acá, redondos, en forma bicóncava, y se necesitan así de esta forma para que ellos puedan hacer su función de transporte de oxígeno a través de todo el cuerpo. Entonces, condiciones ideales para ellos, estar en una condición isotónica, y esto va a ayudar a mantener un equilibrio dentro del cuerpo. Cuando les hablo de una condición isotónica, que la misma cantidad de agua que sale de la célula es la misma cantidad de agua que entra a la célula. Pero hay ocasiones en que estos glóbulos rojos se pueden exponer a diferentes estancias en soluciones. Por ejemplo, un glóbulo rojo que esté en una solución hipertónica, ¿esto qué quiere decir? Que la cantidad de soluto o de fase sólida que está por fuera de la célula es mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que del glóbulo rojo va a salir agua y por lo tanto el glóbulo rojo se va a deshidratar y eso hace que el glóbulo rojo se deforme y pues obviamente ya no sea funcional para poder pues cumplir con la función, la actividad indicada que tiene. ¿Qué puede pasar también? Que el glóbulo rojo esté en una solución hipotónica. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de soluto que tiene el glóbulo rojo es mayor que en el líquido en que él se encuentra. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? El agua va a entrar dentro del glóbulo rojo, lo que va a ocasionar que el glóbulo rojo se hinche, ¿cierto? Es decir, se expanda, gane espacio, pero ¿qué pasa con nosotros? Ustedes saben que estamos rodeados, o nuestras células están rodeadas solo por una membrana, que al hincharse pues se puede estallar y pues también puede hacer que se dañe el glóbulo rojo. Entonces, lo ideal para nuestros glóbulos rojos es que estén dentro de una solución isotónica y por eso nuestro cuerpo, que lo vamos, un tema que vamos a estar viendo más adelante, trata de mantener un equilibrio dentro de esos líquidos que están tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Ahora vamos a ver qué pasa con las plantas. Las plantas son un poco diferentes a nosotros o a las células de los animales, pues, los seres vivos como los seres humanos y algunos animales, porque para ellos las condiciones ideales son las condiciones hipotónicas. Ya yo les decía al principio, resulta que ellos tienen en su interior una gran vacuola que o su función principal es la de almacenamiento de agua, aparte que ella lo necesita mucho para las funciones que realiza. Entonces, cuando ella está en una condición hipotónica, ¿cierto? Lo que sucede es que entra agua a la célula, mucha más agua de la que sale, y puede almacenar dentro de su vacuola toda la cantidad de agua que necesita. Cuando la célula vegetal o de las plantas está en una condición isotónica, va a haber igual salida de agua como entrada de ella, ¿cierto? La vacuola está allí presente, se está alimentando de agua, pero no está tan hinchada como se requiere para su proceso. Y en una condición hipertónica, ¿esto qué quiere decir? Que hay mucho más soluto afuera de la célula que adentro. Entonces, lo que va a haber es mucha salida de agua, lo que va a hacer entonces
que la célula vegetal se deshidrate, ¿cierto? Que la vacuola sea mucho más pequeña y esto es lo que ocasiona que las plantas se marchiten. Bueno, estuvimos hablando también en esta clase de los procesos de excreción celular. Entonces, les decía que dentro de la célula, o sea, no solamente la excreción como nosotros lo vemos en un proceso macro, por ejemplo, cuando vamos al baño y orinamos, cuando vemos un perro orinando, cuando nosotros sudamos o cuando hacemos el proceso de respiración que vemos, podemos sentir ese aire que exhalamos, que sería el proceso de excreción. Es importante saber que nuestras células, o sea, cada parte pequeñita de la que nosotros estamos formando, estamos formados o están formando nuestros tejidos y nuestros órganos, realiza un pequeño proceso de excreción, es decir, como en esas células en esas pequeñas células se está realizando el proceso de nutrición, de metabolismo, allí también ocurre ese proceso de excreción y tenemos dos grandes órganos que están dentro de la célula que ayudan a hacer ese proceso de excreción. Dentro de ellas tenemos las vacuolas y la membrana celular. La vacuola va a tener dos funciones importantes. Una es la de almacenar sustancias, como en el caso de las vacuolas que están dentro de la célula vegetal que van a almacenar agua. Y otra función importante es la de eliminar desechos tóxicos y el exceso de agua, obviamente, o sea, el agua que ya no se necesite, para ser eliminados a través de un proceso que se llama exocitosis. Y hay otro órgano muy importante que es la membrana celular, porque en su pared ella va a permitir un proceso que se conoce con el nombre de transporte activo. Ella tiene en su membrana, pues en su parte externa, unas moléculas especializadas que van a capturar los desechos para luego, miren así como vemos aquí en la imagen, capturar los desechos, ¿cierto? Estos solutos que están en el interior, como si abrieran una boquita y entraran entonces estos solutos y salen entonces por fuera de la célula para que sean recogidos por el líquido, ¿cierto? Por lo menos en el caso de nosotros, los seres a través de la circulación y ellos puedan salir entonces a seguir el proceso de excreción por fuera de la célula. Entonces, tener eso en cuenta. Ahora, yo les estoy hablando todo el tiempo de que todos los seres vivos hacen excreción, entonces va a haber un proceso de excreción en las bacterias, las algas, los protozoos y los hongos. Ellos van a eliminar sus desechos por difusión, es decir, que van a eliminar las sustancias desde donde está en mayor concentración hacia donde está en menor concentración y esto va a permitir expulsarlas al exterior. Las algas que van a producir como producto de desecho oxígeno y agua en el proceso de fotosíntesis. Los protozoos poseen vacuolas pulsátiles para, miren acá por ejemplo, en este caso de protozoo, aquí dentro de esta vacuola atrapan en los desechos, esta vacuola se va moviendo en el interior hasta que finalmente a través de la membrana pues puede expulsar los desechos. Y los hongos, si son unicelulares como las levaduras, excretan alcohol, carbono y algunas vitaminas del complejo B. Y también un compuesto llamado efedrina, que es importante para el tratamiento del asma y algunas alergias. Entonces, miren, ellos a través de su tallo, ¿cierto? Entonces van a eliminar esas sustancias que para ellos no son funcionales. Pero con esto, muchas sustancias de excreción de algunos seres vivos pueden servir en algunos procesos que nosotros realizamos. La excreción en las plantas, entonces ya habíamos visto que uno de los principales productos que eliminan las plantas a través de su proceso de excreción son el oxígeno y el vapor de agua. Y obviamente para nosotros el oxígeno es fundamental, por eso es muy importante, o las plantas cumplen un papel muy importante en nuestra vida, por este producto que ellos producen que nosotros lo necesitamos para poder sobrevivir. Pero también, entonces, ellas realizan un proceso de respiración y cuando realizan el proceso de respiración, pues el producto de excreción que ellas producen, pues es igual a que nosotros obtenemos o el que nosotros damos, ¿cierto? Que es el dióxido de carbono y el agua en la respiración celular. Bueno, entonces, regálenme un segundo, por favor.
para ponerles la guía o la socialización de la guía que estamos realizando. Listo, jóvenes. Entonces continuamos con nuestra socialización. Regálenme un momentico para ponerles entonces desde donde vamos a hacer la socialización de la guía. En la guía hay varios puntos por resolver y uno de ellos era que ustedes debían, les pongo acá un poco más grande para que lo puedan ver. Bueno, uno de los puntos que había dentro de, o una de las actividades que debían ustedes realizar era ver un video a través del cual íbamos a realizar un experimento con unas hojas de lechuga que iban a estar primero en un frasco con agua únicamente, otro en donde va a haber una lechuga con un agua y solo un cuarto de cucharada de sal, y otro en donde va a haber agua con 3 cucharadas de sal. La idea es que ustedes realicen ese experimento. Si no tienen los frascos de vidrio, lo pueden hacer en frascos de plástico. Lo importante es que ustedes observen lo que ocurre a través de ese proceso. Entonces, también luego de este video, les voy a dejar el video del experimento para que lo puedan ver y puedan resolverla aquí. Los otros 2 puntos de actividad evaluativa dentro de la guía los vamos a resolver a continuación. Los seres vivos, la actividad evaluativa 2 decía: los seres vivos tienen diversas vías de eliminación de desechos, así como diversos productos generados en este proceso. Es por ello que vas a elaborar una tabla, como la que te mostraré a continuación, y completarás la información que se te solicita. Entonces, aquí en este lado yo les colocaba los organismos, dentro de ellos están las bacterias aeróbicas, los protistas, levaduras, hongos multicelulares, plantas y animales. Les pedía que me dijeran cuál es la estructura excretora o cuál es la forma de excreción también que tienen esos seres vivos. También lo pueden colocar. Otro punto que iban a investigar es cuál es la sustancia excretada, y el otro punto es cuál utilidad que tiene. Entonces vamos a socializar 2. Igual aquí yo les dejo en el video, ustedes pueden ver el resto de actividades, cómo se debían resolver. El primer caso era de las bacterias aeróbicas. ¿Cuál es la estructura excretora de las bacterias aeróbicas? Entonces vemos que ellas realizan su excreción a través del proceso de difusión. Y les recordaba, si ustedes, lo último que les socialicé acerca de la forma de excreción de las bacterias, que ellas lo hacen a través de su membrana. Entonces, cuando ustedes vean acá que yo les anoto difusión, es porque la forma en la que hacen, o la estructura que les ayuda a hacer su excreción, es la membrana que la recubre, a través del cual, por este proceso de difusión, salen sustancias que están en mayor concentración al medio donde están en menor concentración, y a través de esta forma ellos se encargan de hacer su proceso de excreción. ¿Cuál es la sustancia excretada por las bacterias aeróbicas? Entonces, las bacterias aeróbicas, ya saben que necesitan un medio donde haya suficiente oxígeno para poder vivir. Entonces, la sustancia que ellas van a excretar es dióxido de carbono y agua. ¿Cuál es la utilidad de este dióxido de carbono y agua? Pues la utilidad para el resto de los seres vivos, pues una materia prima para la fabricación de alimentos en la fotosíntesis, ¿cierto? Ustedes saben que para el proceso de fotosíntesis se necesita el dióxido de carbono y agua, pues, para producir nuevas sustancias. Entonces, acá tenemos entonces otro ejemplo, por ejemplo, a los hongos multicelulares. Ellos realizan su excreción a través de un proceso de exocitosis. ¿Qué producen estos hongos multicelulares? Agua y dióxido de carbono, y algunos hongos multicelulares pueden producir antibióticos.
¿Cuál es la utilidad? Materia prima para la fabricación de alimentos en la fotosíntesis y medicina. Y listo. Bueno, así como de esta manera sencilla, ustedes pueden realizar su cuadro. Veamos este último. Los animales, ¿cuál es la sustancia excretora? Entonces nosotros vemos que algunos animales invertebrados pueden realizar su proceso de excreción a través del proceso de difusión, y algunos animales vertebrados pues pueden producir su proceso de excreción a través de el riñón, ¿cierto? O del sistema renal. ¿Cuál es la sustancia excretada? Sales minerales, el dióxido de carbono y compuestos nitrogenados, que en el caso de los vertebrados y por función del sistema renal, pues va a salir en forma de orina. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Tú me dirás, pues, la orina de pronto no tiene ninguna utilidad como para la elaboración de algún producto o de algo específico, pero sí nosotros conocemos, por ejemplo, que los animales o la orina de los animales produce urea, que en ocasiones puede servir para abono de la tierra, y en nuestro caso particular de nosotros, de los seres humanos, la orina nos sirve ¿para qué? Para evaluar nuestro estado de salud. Ustedes no se han dado cuenta que en ocasiones cuando estamos enfermos o cuando nos envían exámenes, nos envían que recojamos una porción de la orina para evaluar cómo puede estar funcionando el resto de nuestro cuerpo, cómo puede estar nuestro metabolismo. Entonces esa podría ser alguna utilidad que coloquen aquí. Bueno, luego de esta actividad evaluativa 2 sigue la actividad evaluativa final, en donde ustedes van a responder las siguientes preguntas y van a marcar una única respuesta correcta. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál es el producto de excreción que se elimina durante la fotosíntesis? Entonces, recuerden que durante la fotosíntesis, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen las plantas? Las plantas, con ayuda de la luz solar, toman el dióxido de carbono y son capaces de transformarlos en algunos otros productos. En este caso, el producto de excreción que se elimina durante la fotosíntesis es el oxígeno. Entonces, esa sería la respuesta correcta. O el principal producto de excreción que se produce aquí es el oxígeno, porque podemos ver algunos otros productos alternos que también se producen durante ese proceso. La segunda pregunta, producto de excreción que se elimina durante la respiración. Entonces, esto es lo contrario de la fotosíntesis. Y ya nosotros lo conocemos porque el periodo pasado estuvimos viendo cuál era el proceso de la respiración. Entonces, la primera respuesta que encontramos allí es el oxígeno. ¿Será esa? Pues no es el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es más bien el producto que se toma durante la respiración, ¿cierto? Que nos ayuda a hacer este proceso de respiración. Y cuando hablamos de cuando hablamos de producto de excreción, pues hablamos del producto final que ocurre luego de la respiración. El agua tampoco, porque el agua nosotros no la respiramos, al contrario, puede ser el vapor de agua, termina siendo un producto también de excreción, no el más importante, pero sí puede ser un producto de excreción. Pues la glucosa tampoco, porque nosotros no respiramos moléculas de glucosa, ¿cierto? Sino que la glucosa es un producto que es usado para el metabolismo. Entonces la respuesta aquí es el dióxido de carbono. Recuerden que es el mismo CO2, que es el que sale cuando nosotros expiramos, es decir, el producto final luego de la excreción, ¿cierto?, del proceso de respiración. La tercera pregunta, que es súper fácil también. El aparato excretor sirve para, miren lo que decía acá, llevar los alimentos y oxígenos a las células. Pues ese, recuerden que es el proceso de nutrición. Y el C, intervenir en las defensas del organismo y regular la temperatura corporal. Ese es el sistema inmunológico. El aparato excretor sirve para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones. Esa es la respuesta. La 4, el aparato excretor elimina a sustancias no intoxicadas. Bueno, suponemos que las sustancias no intoxicadas nos sirven a nuestro cuerpo, entonces deben ser asimiladas por nuestros tejidos, nuestras células. C, sustancias ricas en nutrientes. Pues no, las sustancias ricas en nutrientes, así casi lo mismo que las sustancias no intoxicadas, que se necesitan para realizar las funciones básicas de nosotros los seres vivos. Entonces la respuesta es la B, que son sustancias tóxicas de nuestro organismo. Es básicamente una de las funciones principales del proceso de excreción, sacar todas esas sustancias
para que no se acumulen en nuestro cuerpo y pues no puedan ocasionar una toxicidad dentro de nuestro organismo. Bien, jóvenes, entonces muchas gracias a ustedes por estar muy atentos a esta explicación. Espero que les haya servido mucho para que ustedes puedan resolver su guía y puedan enviármelas. Les recuerdo el correo cienciasnaturales.ineacojt@gmail.com. Se los voy a colocar también luego de este video para que ustedes puedan cumplir pues responsablemente con su actividad, con la entrega de la actividad y puedan quedar al día con todas las actividades y el día de mañana pues ya podamos iniciar con el desarrollo de la segunda. Les agradezco mucho a ustedes por observar este video y les mando saludos y espero que pronto nos volvamos a ver. Sigamos cuidándonos. Bendiciones.